El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo quinto. El reino de Dios, segunda parte. La resurrección. El Señor Jesús no permaneció muerto, sino que la misma muerte fue vencida por medio de su resurrección. Al tercer día después de muerto, Él resucitó, y al resucitar vino a los suyos y se metió en sus espíritus para quedarse con ellos, con nosotros, para siempre. Este es un hecho muy elevado del proceso de redención que el Señor hizo a nuestro favor, pero infortunadamente no ha sido visto por los creyentes en su dimensión real. La resurrección del Señor Jesús no consiste solamente en que Él venció la muerte, sino que Él la venció por nosotros, es decir, nosotros resucitamos con Él para no morir jamás. En su resurrección nosotros resucitamos con Él, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 6. Un segundo punto que es muy importante y destacado en la resurrección del Señor es el hecho de que, una vez resucitado, vino y se mezcló con sus discípulos, con aquellos que Él había escogido. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, versículo 22. Nótese que una vez resucitado, el Espíritu Santo es el soplo del Señor, lo que demuestra una vez más la unidad indisoluble que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Para qué se sopló el Señor como el Espíritu Santo en los discípulos? Cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto de Edén, su deseo era que el hombre comiera del árbol de la vida, que es Dios mismo, y se mezclara en su espíritu con Dios. Infortunadamente, Satanás el astuto vino y engañó a Eva y a Adán, y en lugar de que ellos se mezclaran con Dios, fue Satanás quien se mezcló con el hombre. Por esa causa, Dios no podía mezclarse con un hombre que estaba corrompido por el pecado, porque Dios es santo. Tampoco podía mezclarse con un hombre que estaba lleno de muerte, de tinieblas y de injusticia, porque Dios es vida, luz y justicia. El plan de Dios fue frustrado, o por decirlo en palabras apropiadas, fue aplazado. Sin embargo, Dios tiene propósitos que no pueden ser obstruidos ni derribados. Si bien es cierto que a veces el Señor tiene que esperar en el tiempo para realizar sus decisiones, sus propósitos se cumplen en su totalidad. Hemos visto que por medio de su muerte en la cruz, el Señor aniquiló todos los obstáculos que había en el camino por el cual los hombres podemos llegar a Dios. Por eso es por lo que Él afirma en Juan 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La casa del Padre no es un lugar físico, es el Padre mismo, es Dios, y en Él hay lugar para nosotros sus hijos, pero el camino estaba obstruido por todas las cosas que el diablo inoculó en el hombre. Por otro lado, Dios mismo cerró el camino para que el hombre no pudiese llegar a Él, debido a la condición pecaminosa del hombre, después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén, y fue así como en Génesis 3 echó al hombre del huerto y puso en el camino del árbol de la vida querubines y una espada de fuego que se revolvía por todos lados. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Versículos 23 y 24. Los querubines, la espada y el fuego representan la gloria, la justicia y la santidad de Dios respectivamente. Si el hombre quería acercarse a Dios después de la caída, debía cumplir estos tres requisitos.
Al no poderlos cumplir porque no tenía la capacidad de hacerlo, Dios mismo se hizo carne en Jesús y como hombre cumplió esos requisitos y nos abrió el camino al árbol de la vida. Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 10, versículos 20 al 26, al 22 y capítulo 4, versículo 16. Es por eso que el Señor en los versículos de Juan 14 arriba mencionados dice que en la casa del Padre hay muchas moradas y que Él iba a preparar lugar para nosotros. Esa ida del Señor hace referencia a su muerte. Con su muerte en la cruz cumplió los requisitos de la gloria, la santidad y la justicia de Dios y además eliminó todas las cosas inmundas que Satanás había interpuesto entre Dios y nosotros. Él dice además que una vez que haya ido y nos haya preparado lugar, vendría y nos tomaría para sí mismo, para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Esa venida no se refiere a su segunda venida, que está a punto de ocurrir, sino a su resurrección. En pocas palabras, mediante su muerte fue a prepararnos lugar y mediante su resurrección vino a tomarnos para Él mismo y llevarnos a donde Él está, al lugar que preparó para nosotros. Esta es la razón por lo que Efesios 2, versículo 6 declara que Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mediante la fe, aunque aún vivimos en la tierra, cuando estamos en el Espíritu, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Igualmente, la resurrección del Señor Jesús manifiesta la aprobación del Padre a toda su obra de redención. El hecho de que Jesús haya resucitado entre los muertos quiere decir que el Padre estaba complacido con todas las cosas que Jesús hizo y esa obra fue aprobada por el Padre. Gracias a ella, todos los obstáculos que Satanás había interpuesto en el camino al Padre fueron totalmente eliminados. Ahora los hombres tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo y el camino para llegar al Padre está totalmente despejado. Sabemos que el mayor poder que había en la tierra es la muerte y que por ella todos los hombres se convirtieron en esclavos de Satanás. A lo que más temen los hombres es a morir y ese temor los hace que se esclavicen y se sometan al diablo. Con su resurrección, el Señor Jesús aplastó la muerte y quitó el temor que quienes somos hijos de Dios profesábamos por la muerte. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Efesios 2, versículos 14 y 15. Además, la resurrección del Señor Jesús y el hecho de que Él mora en nuestro espíritu nos capacita para tener un vivir que le sea agradable, que lo satisfaga y que produzca frutos para su disfrute. Porque el amor de Cristo nos constriñe habiendo juzgado así, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. Todo esto implica la resurrección del Señor. Es un paso de la redención que tiene que ver con nosotros. No solamente es un hecho histórico que ocurrió con el Señor Jesús
hace cerca de 2000 años, sino que es un hecho actual y real en la vida de aquellos creyentes que estamos aprendiendo a vivir en el Espíritu. El Señor resucitado se ha mezclado con nuestro espíritu humano y es uno con Él. Y desde ahí está llenando nuestra alma y nuestro corazón en la medida que nos disponemos para que lo haga. Cuando nuestra alma esté totalmente saturada de su vida y naturaleza, habremos alcanzado la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, el hombre de plena madurez y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En ese entonces estaremos listos para entrar definitivamente en su trono y en su reino. El día que el Señor resucitó, el primero de la semana, muy de mañana, encontró a una discípula, María Magdalena. Cuando ella lo reconoció, quiso tocarlo, pero el Señor le replicó: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, versículo 17. En el mensaje que el Señor les manda a los discípulos, hay algunos hechos que son muy dicientes. Antes de que Él muriera y resucitara, quienes andaban con Él eran sus discípulos, sus amigos y sus siervos. Pero ahora que ha resucitado, son sus hermanos y Dios es su Padre. Ahora que Jesús había resucitado entre los muertos, que había vencido todas las cosas que Satanás había sembrado en el hombre, el Señor, por medio de su muerte y resurrección, tiene el poder, la autoridad y la capacidad de engendrar hijos para Dios. Por eso Él era el hermano de sus discípulos y Dios el Padre de esos discípulos. Desde ahí, Dios no es lejano, que solamente está en el cielo, sino que ahora es Dios cercano, que mora en el espíritu de los discípulos, es uno con ellos, y aún algo por demás maravilloso, es su Padre y es su hermano. Desde aquí Jesús fue constituido como el Hijo primogénito de Dios. Por esa razón, esa misma noche vino a los discípulos y se sopló para dentro de ellos como el Espíritu Santo. Ascensión, glorificación y entronización. Sin embargo, antes de venir a los discípulos, cuando encontró a María Magdalena, le dijo que no lo tocara porque primero debía subir al Padre, para que el Padre fuese el primero en disfrutar las primicias de la obra que había trazado antes de la fundación del mundo. El Padre tenía ese derecho de gozar las primicias de su obra de redención. Jesús entonces subió al Padre. Esto nos lleva a colegir que la ascensión es un proceso que tiene varias etapas. Esta es la primera de ellas. Él se presenta al Padre como las primicias de entre los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, versículo 20. Una vez que este disfrute fue consumado en el trono de Dios en el cielo, delante de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes y de los millones de ángeles, Jesús glorificado se manifiesta a los discípulos la noche de ese mismo día, el primero de la semana, el día de la resurrección. Estando ellos escondidos en alguna casa de Jerusalén, el Señor les apareció en medio, les muestra las llagas de sus pies, sus manos y su costado, y luego los inocula con el Espíritu Santo, que es Dios mismo. ¡Qué contraste más asombroso! Mientras en el huerto de Edén, el lugar donde Dios había puesto a Adán, para que tuviese un continuo disfrute de las riquezas de él, Satanás vino e inoculó en el hombre su inmunda naturaleza pecaminosa. 4000 años después, en esa casa de Jerusalén, el postrer Adán, que había resucitado y ahora era el espíritu dador de vida, el espíritu vivificante, inoculó en los suyos su naturaleza santa, su vida eterna que derrotó la muerte, su luz de vida que rechaza las tinieblas y prevalece contra ellas, su justicia, su amor y todos sus atributos. Ahora en esos hombres y mujeres mora el Dios Todopoderoso y Eterno. Durante los siguientes 40 días después de aquella noche,
el Señor que ahora vivía en los discípulos se manifestó de manera visible en un buen número de ocasiones y en cada una les dejó valiosísimas lecciones de vida. Al final de los 40 días los llevó al Monte de los Olivos, les dio algunas instrucciones y de pronto ascendió de manera visible hasta que lo ocultó una nube. Los discípulos que habían ido a aquel lugar y que vieron la escena maravillosa de la ascensión se quedaron perplejos, mirando al cielo a donde había subido Jesús. Entonces les aparecieron 2 varones con vestiduras blancas y les dijeron que ese mismo Jesús que habían visto ascender de la misma manera regresaría a la tierra. Ellos entonces, instruidos por el Señor, no abandonaron Jerusalén, sino que en número cercano a 120 fueron a vivir en una casa que llamaron el aposento alto, y de acuerdo con la instrucción del Señor permanecieron allí en oración y ruego. Cuando pasaron los 10 días, el Señor vino sobre ellos, ya no dentro de ellos, porque dentro de ellos estaba desde la noche de la resurrección, sino ahora vino a morar sobre ellos, alrededor de ellos, y orando en y por medio de ellos, comenzó la obra de conformación y edificación de la iglesia. Estos 120 que permanecieron en oración y ruego durante 10 días en el aposento alto, y los que el Señor fue añadiendo a la iglesia, 3,000 el día de Pentecostés, y 5,000 el día que sanó a un cojo por medio de Pedro y Juan, y todos aquellos que estaban destinados para vida eterna, que iban recibiendo al Señor y añadiéndose a la iglesia, conforman el reino de Dios establecido en la tierra. Esta es la respuesta a la petición que el Señor hizo y enseñó a sus discípulos por medio de la oración registrada en Mateo 6. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 10. Estos 120 que fueron testigos de la ascensión del Señor durante los 10 días anteriores a Pentecostés, y muy seguramente por el resto de sus vidas en la tierra, solo hicieron la voluntad de Dios. En casi todo el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver la misma tónica. Unos hombres y mujeres redimidos, regenerados y nacidos de nuevo, haciendo la voluntad del Padre. Este es el reino de Dios y su realidad en la tierra. ¿Cómo entrar en el reino de Dios? El reino de Dios no era solamente para aquellos 120 que durante 10 días permanecieron en el aposento alto, haciendo la voluntad del Señor, ni solamente para los 3,000 que fueron añadidos el día de Pentecostés, ni solamente para los 5,000 que fueron ganados para Dios en Hechos 5, ni para el resto de las almas ganadas a lo largo del libro de Hechos, sino que Dios ha escogido a millones de hombres y mujeres para que hagan parte de su reino. Y hoy, aquellos que han sido escogidos hacen parte del reino de Dios. Para entrar en él no hace falta hacer buenas obras, o pertenecer a determinada familia o raza, o ser de cierta nacionalidad, o practicar determinados ritos establecidos por alguna, comillas, iglesia, o visitar ciertas catedrales o centros religiosos, o rezar determinadas oraciones, o graduarse en teología en un seminario o instituto bíblico, o adquirir ciertos títulos de pastor, reverendo, apóstol u otros, ni ser bautizado cuando niño, ni asistir a determinada iglesia, ni confesarse, ni ir a misa o a culto. El único requisito para entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, versículos 3 al 5. En cierta ocasión, un maestro judío fue a visitar al Señor Jesús de noche, e inquieto por las obras que el Señor hacía, afirmó que necesariamente él tenía que haber venido de Dios.
Mas seguramente este maestro deseaba que el Señor le diera algunas orientaciones teológicas que le ayudaran a mejorar su función de maestro fariseo entre los israelitas. Pero Jesús, sin titubeos, le planteó de una vez el asunto de ver el reino de Dios y entrar en ese reino, pues Dios no tiene una preocupación distinta que su reino sea establecido en la tierra. Por eso el Señor fue directo al grano y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, versículo 3. Ver el reino de Dios no es un asunto de conocer conceptos teológicos, sino que está basado en un hecho real, y ese hecho es nacer de nuevo. Como nos hubiera ocurrido a nosotros, en esa época Nicodemo quedó perturbado por la afirmación del Señor y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan 3, versículo 4. Nicodemo, aunque era maestro de Israel y estaba en una posición superior a muchos del pueblo, ese es el significado de su nombre, estaba convencido que nacer de nuevo era repetir el proceso de nacer de su madre. El Señor le replicó: lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 3, versículo 6. Es como si Jesús le dijese: mira, Nicodemo, si tú pudieras entrar en el vientre de tu madre y nacer otra vez, ese no sería un nuevo nacimiento, sino un nacimiento de la carne igual al anterior. El Señor entonces le da claridad sobre el requisito sine qua non para entrar en el reino de Dios. De cierto os digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. No hay ninguna posibilidad siquiera de ver el reino de Dios y mucho menos de entrar en él, a menos que se nazca de nuevo, y ese nuevo nacimiento es nacer de agua y del Espíritu. Nacer de nuevo significa tener un nuevo nacimiento, pero ya no de la carne, no un nacimiento de nuestros padres terrenos, sino que la vida de Dios, la vida eterna e increada, la vida santa, la vida llena de luz que repele las tinieblas, la vida amorosa y justa de Dios entra en nosotros y se mezcla con nuestro espíritu, y de él avanza hasta abarcar el resto de nuestro corazón, alma y cuerpo. Cuando eso ocurre, además de la vida humana, tenemos la vida divina de Dios morando en nosotros. Nacer de agua es tomar la muerte del Señor Jesús para anular y eliminar de nuestra vida todas las cosas inmundas que Satanás sembró en nuestro ser. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido, pues, sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo. Romanos 6, versículos 3 y 4. Nacer del Espíritu es recibir a Cristo resucitado dentro de nuestro espíritu humano para que Él sea nuestra vida y nuestro diario vivir, haciéndonos miembros de la familia de Dios al ser engendrados por Él y constituidos en sus hijos legítimos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Nicodemo, sin ninguna luz, se da por vencido y le pregunta al Señor: ¿cómo puede hacerse esto? Juan 3, versículo 9. Las palabras que el Señor le dice a Nicodemo, además de ser un reproche, son una advertencia para nosotros. ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Juan 3:10. Esta es la triste situación del cristianismo contemporáneo. En su seno hay un elevado número de falsos maestros que enseñan cosas equivocadas con respecto a Dios y a su reino, aparentemente basadas en la Biblia, pero sin tener un testimonio genuino del Señor,
porque nada han recibido de Él, sino que todos son inventos de su propia fantasía. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas que están en la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las que están en el cielo? Juan 3, versículos 11 y 12. Si anhelamos enseñarnos la palabra del Señor unos a otros, entre los hijos de Dios, debemos tener tres cosas. La primera, sabiduría, la cual es Dios mismo y se da por revelación en nuestro espíritu humano. La segunda, visión, que se da en nuestra alma y proviene de la revelación que el Señor da a nuestro espíritu. Y la tercera, alcanzar un testimonio del Señor mismo, siendo enseñados por Él acerca de las cosas celestiales. Si fungimos de maestros y no tenemos estas tres cosas, caemos inmediatamente en lo que dice el Espíritu Santo por medio de Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Santiago 3, versículo 1. La iglesia sí necesita maestros, pero entendamos que esta clase de dones no se forman en un instituto bíblico o en un seminario teológico, ni surgen por determinación de una, comillas, iglesia, o de un cuerpo élite de cristianos, ni por una organización cristiana con personalidad jurídica, sino que son constituidos por el Señor, según lo relatado en Efesios 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a algunos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Es el Señor quien constituye esta clase de dones, y solamente Él. De otro lado, estos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros constituidos no tienen como oficio dirigir la iglesia, ni enseñorearse de los santos, ni siquiera de edificar la iglesia. El Señor restringió su función a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículo 12. Es muy difícil encontrar en el cristianismo contemporáneo un maestro o un líder que se ajuste a la voluntad del Señor en este aspecto. Por el contrario, se está cumpliendo la palabra del Señor en el sentido de que la iglesia se llenaría de falsos ministros, que son más bien ministros de Satanás disfrazados de ángel de luz. Sobre el particular, considera estos versículos, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán secretamente herejías destructoras, y aún negarán al amo que los compró, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su lascivia, por causa de los cuales el camino de la verdad será injuriado, y en su codicia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Porque algunos hombres se han introducido encubiertamente, los que ya desde antiguo estaban inscritos para este juicio, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único amo y Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os desvíe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos desviarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Segunda Timoteo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro 2, versículos 1 al 3. Judas, versículo 4. Mateo 24, versículos 4, 5 y 11. Volviendo al tema de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, ya tenemos claridad sobre el requisito indispensable para entrar en él: nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu. Como hemos afirmado en palabras sencillas, no es nada distinto a recibir por fe
al Señor Jesús como Dios y como hombre, tomando toda la obra de redención que Él hizo a nuestro favor, obra que comprende 8 pasos de los que debemos tener claridad. El primero, la encarnación. El Verbo, siendo Dios eternamente, se hizo carne para mezclarse con la humanidad y recobrar lo que Satanás había dañado en el huerto de Edén. El segundo paso es su vivir humano. Cuando Jesús estaba en la tierra, era Dios viviendo su vida eterna en un hombre. Él estaba limitado por la carne que tenía semejanza de pecado, pero en su ser no había ni el más mínimo vestigio de la naturaleza pecaminosa de Satanás. Con su vivir humano, demostró que sí es posible que un hombre viva en plena comunión con Dios y haga su voluntad en todo su vivir. Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. El tercer paso es su muerte en la cruz, de la que hemos hablado en el capítulo anterior con alguna extensión. No obstante, queremos recabar que con su muerte en la cruz, el Señor anuló y eliminó todas las cosas propias de la naturaleza y la vida de Satanás, que éste había venido sembrando en el hombre desde la caída de Adán en el huerto de Edén. Para quienes hemos recibido al Señor creyendo en Él, todas esas cosas hacen parte de una historia pasada que Dios ha olvidado y ahora somos plenamente libres para andar en comunión con nuestro Señor todos los días de nuestra vida. El cuarto paso es la resurrección, con la cual venció la muerte y como hombre fue designado Hijo de Dios. El Evangelio de Dios que Él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Romanos 1, versículos 1 al 4. Antes de que Dios se hiciera hombre en Jesús, viviera en esta tierra expresando a Dios, muriera y resucitara, ningún hombre era hijo de Dios. Pero cuando Él resucitó, fue declarado hijo de Dios como hombre. Esa declaración no recayó solamente en Jesús, sino que nosotros, los creyentes, fuimos designados con Él hijos de Dios. Y Él ahora es el primogénito, el hermano mayor, y nosotros somos hijos de Dios, hermanos del Señor Jesús. El quinto paso es la ascensión, que se da por lo menos en 2 grandes etapas. La primera, el día de la resurrección, el primero de la semana. Después de que María Magdalena encontró al Señor resucitado, Él subió al trono del Padre para presentarse como resucitado entre los muertos, como las primicias, y recibir la gloria que había tenido con el Padre antes de que existiera el mundo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú junto contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, versículo 5. En esta etapa de la ascensión, el Señor fue adorado y alabado por los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los millones de ángeles que están alrededor del trono de Dios y lo sirven. La segunda etapa de la ascensión del Señor resucitado se dio 40 días después, cuando el Señor llevó a los discípulos al monte de los olivos y después de hablarles del reino de Dios y darles algunos mandamientos, ascendió a la vista de ellos y fue cubierto por una nube. Debemos entender que por un lado el Señor ascendió al cielo y por otro se quedó en el espíritu de los discípulos. Igualmente que al ascender por encima de todas las cosas, inclusive de los cielos, sus discípulos, sus hijos, sus hermanos, ascendimos con Él. Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Juan 17, versículo 24, capítulo 14, versículos 2 y 3, y Efesios capítulo 2, versículo 6. Debemos procurar tener realidad de todas las cosas que el Señor hizo en el proceso de la redención, porque todas fueron hechas por nosotros y para nosotros. Con la obra de redención, el Señor Jesús no buscó llenarse de fama ni convertirse en el hombre más famoso de la historia, porque a Él no le interesa la gloria de los hombres. Él hizo todo por amor a nosotros, sus hijos, para que esa magnífica obra redentora sea nuestra realidad día a día. El sexto paso dado por el Señor después de la ascensión es la entronización. El Señor Jesús, una vez resucitado y ascendido, se sentó en el trono del Padre para ser Rey de todo el universo, para sustentar todas las cosas con la palabra de su poder, para gobernar toda la creación y para edificarnos como su cuerpo, la iglesia, y tener su reino en la tierra. Yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Apocalipsis 3, versículo 21, Hechos 2, versículo 36 y Hebreos capítulo 1, versículo 3. Con respecto a esa entronización como Rey y Señor del universo, nosotros no somos ajenos, porque ahora por fe estamos donde Él está y hacemos lo que Él hace, aunque no tenemos la plenitud, sino el anticipo, las arras. En un sentido, nosotros gobernamos la tierra con el Señor, especialmente cuando vivimos en nuestro espíritu humano, que es nuestro aposento más interior, y cerramos la puerta y en comunión con Él oramos al Padre en secreto, llevamos sus cargas a su trono de gracia, y el Señor opera conforme a esa oración que hacemos según su voluntad. En ese sentido, estamos gobernando con Él, estamos ejerciendo su reinado. Cuando el Señor regrese, los vencedores ejerceremos ese gobierno en plenitud, y en la Nueva Jerusalén, todos sus hijos lo ejerceremos por la eternidad. El séptimo paso dado por el Señor es la glorificación. Desde que el Señor Jesús se sentó en el trono del Padre, es adorado y alabado por los 24 ancianos, por los seres vivientes, por los millones de ángeles y por todos los seres creados. Podemos deleitarnos con esa adoración y alabanza leyendo y disfrutando el capítulo 5 de Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero como recién inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, las cuales son las oraciones de los santos, y cantan un nuevo cántico diciendo:
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, y lengua, y pueblo, y nación, y de ellos has hecho para nuestro Dios un reino, y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era miriadas de miriadas, y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Y a toda criatura que esté en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí está, sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Ahora Jesús como hombre está en la gloria de Dios, en la gloria de la que se había despojado. Ahora no tiene ninguna relación con nada de las cosas satánicas, ni con el pecado, ni con el mundo, ni con Satanás, porque su gloria no puede ser penetrada por nada inmundo. ¡Qué alegría! Nosotros, sus hijos, los miembros de su cuerpo, los ciudadanos de su reino, lo adoramos, lo alabamos y por fe disfrutamos su gloria. El octavo paso que el Señor dio para completar su obra de redención fue el bautismo en el Espíritu Santo, ocurrido el día de Pentecostés y relatado en Hechos capítulo 2. Después de la ascensión del Señor, los discípulos regresaron a Jerusalén y vivieron durante 10 días en una casa que llamaron el aposento alto. El nombre que el Espíritu Santo dio al lugar es muy apropiado porque en verdad era alto, tan alto que estaba en el mismo cielo, en la presencia del Señor en su trono. Los 120 que estaban allí, aunque su cuerpo estaba en la tierra, su espíritu y alma, su corazón, estaban en la presencia de Dios, estaban en su gloria, porque durante esos 10 días no hicieron nada que no fuera conforme a la voluntad de Dios. Su vivir, sus pensamientos, sus oraciones y sus actos estaban totalmente armonizados con la voluntad de Dios. En esos 10 días nadie desentonó,
Nadie fue corregido ni ajustado. Todos estaban sometidos al Espíritu. Todos y cada uno de los 120 eran uno en sus espíritus con el Espíritu Santo. Aprendieron a ser uno entre ellos, es decir, a ser unánimes, pues así lo declara Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Si somos diligentes en guardar la unidad del Espíritu, que no es nada distinto a que cada uno somos uno en nuestro espíritu con el Espíritu del Señor, si permitimos que el Señor desde el Espíritu llene el alma, espontáneamente seremos uno en nuestra alma. Es decir, tendremos la misma mente, el mismo pensar, la misma opinión, la misma visión, el mismo sentir y el mismo hablar. Esto es unanimidad. En una situación así, el Señor envía bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen olor sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133, versículos 1 al 3. Y eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. El Señor descendió como el Espíritu de poder y los invistió con él mismo, para, en una unidad absoluta con sus discípulos, llevar adelante su obra de conformación y edificación de su cuerpo. Cumplió en ellos la promesa que les había hecho en Lucas 24, versículo 40. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Con todos estos pasos el Señor ha obtenido su reino, un buen número de hombres y mujeres donde Él reine, donde Él sea el Rey y los ciudadanos de ese reino hagan su voluntad. Todos aquellos que hemos creído en el nombre del Señor, recibiéndolo en nuestro espíritu, hacemos parte de ese reino y estamos en el reino de Dios y nunca más saldremos de allí. Viviremos en Él por la eternidad. Sin embargo, no debemos dejar de lado el hecho de que frente al reino de Dios hay otro reino que busca damnificar el reino de Dios y se esfuerza por destruirlo. Es el reino de las tinieblas, liderado por Satanás, donde además hay ángeles caídos en forma de principados, potestades, gobernadores del mundo de tinieblas y ejércitos espirituales de maldad. También hay demonios en ese reino y miles de millones de hombres. A lo largo de los 2000 años de existencia de la Iglesia, el reino de Dios en el Nuevo Testamento, Satanás ha logrado infiltrar el reino. Y hoy la Iglesia, lamentablemente, está llena de tinieblas y el reino de Dios está lleno de confusión. Y en él hay muchos, pero muchos falsos creyentes. Los genuinos hijos de Dios han perdido la visión y no hacen la voluntad de Dios. Por eso el Señor en su sabiduría, dentro del reino de Dios, ha introducido un segundo reino que es temporal. Es decir, tiene principio y fin. Y a ese reino Él lo ha llamado el reino de los cielos, del cual nos ocuparemos desde el próximo capítulo y en el resto de este libro. Gracias damos a Dios porque tú y yo estamos en el reino de Dios. Pero el Señor quiere algo más, que entremos en el reino de los cielos. Y a partir de del próximo capítulo, el Señor quiere mostrarnos cómo entrar en el reino de los cielos. Y quiere mostrarle también a las personas a las que tú les envíes la dirección de la página. www.las-primicias.com